Le vamos a dar la bienvenida a un amigo de Telediario Federal, politólogo y escritor, Daniel Montoya. Con él estamos en contacto, allí lo estamos viendo. Muy buen año, feliz enero. Bueno, hace rato que no lo vemos, pero visita con frecuencia esta casa. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Marina, Pablo? Muy buen día, un gusto verlos. Y bueno, en este verano tan particular, es un enero que no vivíamos, yo creo, de allá desde... Podemos pensar en el año 2002, que fue la última vez que tuvimos un clima de emergencia donde en un verano dominado por noticias políticas, pero hace tiempo que no teníamos nada de eso, y en estos últimos 20 años, por ahí la única vez que hubo un clima muy caliente alrededor de un tema legislativo fue con la resolución 125, allá por el año 2008, ¿no? No quiero plantear una generalidad, Daniel, sobre cuál puede ser la mirada de la gente, como si uno pudiera hablar de un colectivo sin la heterogeneidad y la diversidad que eso implica, pero quizás aquí hay una carta de presentación. Volvió la institucionalidad del Congreso, volvió la actividad, después del parate de casi 2 años, el Congreso está activo y demás. Ahora, qué difícil debe ser para el conjunto de la sociedad entender toda esta maraña de enredos, ¿no?, que acompañan esta propia actividad parlamentaria. Bueno, a ver, estamos viviendo, Pablo, una circunstancia inédita, que es la de un presidente que no tiene prácticamente gobernabilidad propia. Es una fuerza legislativa que no llega a ser 40 diputados y que no tiene expresión territorial tanto en gobernaciones como intendencias. Es una experiencia inédita y tiene que ver, por eso hablaba de aquel por ahí, en una de esas dual, en aquel momento fue el parto de un nuevo ciclo político que tenía que ver con la clausura de la convertibilidad, y bueno, Milei de alguna forma también representa con distintos condimentos de época la clausura de un ciclo político que estuvo signado por 2 fuerzas políticas predominantes, el kirchnerismo y por ahí la principal referencia opositora que fue Cambiemos primero, después Juntos por el Cambio, con la figura de Macri. Es como que estamos viviendo el relevo de esas 2 principales referencias que dominaron por 20 años la vida política argentina. Por un lado, los Kirchner con Cristina, que hoy está, digamos, en un segundo plano, está muy quieta, y después también Mauricio Macri. Miren, curiosamente, esas 2 principales referencias están asentadas en la Patagonia. Una en Cumelén, sabemos que Macri tiene ahí su centro de operaciones, y por el otro lado Cristina en el Calafate. Eso un poco nos está pintando, es como que se está pariendo una nueva época y vemos cómo la gobernabilidad se va construyendo con muchas dificultades. Ahora, en este proceso legislativo uno podría pensar que hay un número dorado, que son de 129 diputados, como para tener quórum, como para tener sanción de leyes, pero de todas formas está claro de que Milei necesita expandir, y esto por ahí me gustaría introducir, por ahí la gran novedad política esta que hubo ayer, que es nada más y nada menos que es la incorporación de alguien que fue candidato a presidente del propio Frente para la Victoria, vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador 2 veces de la provincia de Buenos Aires y caminando muy cerca de Cristina Kirchner y sin ningún tipo de condimento crítico respecto al kirchnerismo. Bueno, eso es una gran novedad y tiene que ver con estas debilidades que tiene Milei en el plano de la gobernabilidad. Es como que hay, por un lado, es como que hay digamos, un paquete, como una fuerza propia de apenas un puñado de diputados, y bueno, Milei necesita expandir para construir gobernabilidad, no solo con las fuerzas estas de centro. Uno podría pensar ahí el PRO y estos 2 bloques, que hay uno que se llama Hacemos Coalición Federal, con esta figura que recién estaba en pantalla, Miguel Pichetto, y después un pequeño bloque de legisladores que también tiene que ver con el peronismo, que está repartido entre legisladores de Salta, de Misiones y de Neuquén, que son 9 diputados. Pero con eso no alcanza.
con eso se acerca más al 40-50% y necesita expandir esto. Y esto tiene mucho que ver con esta iniciativa nueva que abrieron esta brecha, los tucumanos astillando el bloque del Frente de Todos, del peronismo por ahí clásico, el que ha tenido más que ver con el kirchnerismo, pero lo mismo necesita el ministro del Interior Franco y Milei en particular necesitan explorar más esta grieta como para abrir y acercarse. Yo no sé si al número dorado del que hablaba Rodríguez Larreta, de esa coalición del 70%, pero por lo menos diría yo del 60% y además no quedar Milei tan rehén de lo que hemos visto en estos días, que es diputados con mucha capacidad de veto. En la medida de que él esté tan corto de diputados, obviamente que todos tienen la capacidad, lo hemos visto a Mazzol, lo hemos visto a Pichetto, a distintos diputados del radicalismo por ahí más referenciados en Manes, en Lustó, los hemos visto cómo han estado tan belicosos en los medios en estos días. Bueno, en la medida de que Milei no pueda poner también una pata en un sector del peronismo, como dividir este espacio, digamos, más homogéneo del kirchnerismo, es como que primero va a estar corto de diputados para las votaciones, para esta en general y para la votación abierta por artículos. Pero por el otro lado, también va a quedar muy rehén de cada uno de estos diputados individualmente, que cada uno de ellos va a aumentar su capacidad de obstrucción y de veto para la sanción de leyes. Entonces este juego es como que uno puede esperar en el futuro que se vaya profundizando. Bien, yo te quiero consultar, recién hablabas de esta necesidad de construir gobernabilidad y por eso el gobierno abrazando a sectores que uno dice parecían incompatibles. Empezó con Patricia Bullrich, después de todo lo que se dijeron, Schiaretti también, que de una manera por acción o por omisión termina haciéndole el juego a Javier Milei, ahora lo de Scioli. Más allá de la necesidad de construir gobernabilidad, ¿estamos asistiendo de alguna manera como al fin de las ideologías? Porque parecen los funcionarios, los dirigentes políticos, se vuelven impredecibles, porque vos decís, ideológicamente no podés acompañar esto, pero yo no digo que esté bien o mal, digo que la plataforma de tu partido no te permitiría acompañar esto, y lo acompañas, pasás a formar parte. Digo, ¿estamos ante un nuevo escenario, Daniel? Sí, hay una reconfiguración del tablero político, Marina, y bueno, me quiero agarrar de este tema tan importante que planteaste de las ideologías. Yo creo que ahí no, si uno pensara por ahí en una división vieja que uno podría pensar que ha pasado de moda, que es entre izquierda y derecha, esto tiene bastante sentido. A ver, si uno releva de un lado, es como que está quedando La Libertad Avanza, el PRO, el peronismo federal, o uno podría decir eso que le llamaban peronismo racional no kirchnerista, y por el otro lado el radicalismo por ahí en una suerte de juego de policía malo y policía bueno, pero al final del día parece como que todos van a estar apoyando. Y bueno, del otro lado ha quedado, es como que se está configurando un tablero que uno podría pensar del lado del centro para la izquierda, va a quedar el kirchnerismo más el FIT, con esas dos figuras tan, digamos, representativas de ese espacio, que son Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Es como que el tablero, de alguna forma, uno podría pensar una vieja clasificación entre fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, y bueno, por ahí en una de esas repartido con nuevos condimentos. Pero me parece en ese sentido que si bien estamos viendo de que este acomodamiento, obviamente, que es un acomodamiento del centro para la derecha, porque bueno, es oficialismo esta nueva fuerza, es como que se va a dar con muchas dificultades. Esta noticia de la incorporación de Scioli, obviamente que debe haber sido un cóctel con un poco de soda cáustica ayer para quien está operando en Cumelén, que es Mauricio Macri. Debe haber sido bastante festejado en Madrid por Alberto Fernández, no así por Cristina Kirchner, pero seguramente debe haber sido muy bienvenido para algunas figuras a las que está apuntando en este momento el oficialismo de atraer, que sabemos, algunos diputados de La Rioja, sabemos de que Scioli tiene muy buena relación y llegada por ahí con gente de las provincias, diputados uno podría pensar que empiece a acercarse
por ahí otras provincias, Catamarca, digamos otras provincias y sobre todo las del norte que han sido tan críticas para la construcción de gobernabilidad. Uno podría pensar en los tiempos del kirchnerismo, siempre esas provincias del norte, más por ahí los representantes del conurbano, como que le daban un piso, más las patagónicas, de gobernabilidad permanente. Es como que ese nuevo triángulo está en proceso de construcción, pero como te decía yo, nuevos actores, nuevos condimentos, nuevas referencias, pero en cierta forma una vieja clasificación que sigue operando entre fuerzas de centro derecha y de centro izquierda, un tablero político clásico por ahí del que hablaba, que se imaginaba Torcuato Di Tella a principios de los 2000, que la política argentina se iba a empezar a estructurar en un juego de coalición de centro derecha y centro izquierda. Creo que con nuevos actores, de alguna forma, esta suerte de vaticinio de Torcuato Di Tella está funcionando y gozando de buena salud. Bueno, también habla Daniel de lo inestable o delicado que es este entrelazamiento o estos vínculos que está gestando el propio Milei, ¿no? Acá no parece haber nada sólido, con raíces fuertes que puedan acompañar durante procesos. Van a ser muchas variables las que van a acompañar estas alianzas, ¿no? Y sí, porque pensá, por ejemplo, Pablo, que en estos días había un embate. Sabemos de que los temas de transparencia y los temas institucionales siempre han sido muy preciados, sobre todo pensemos, cambiemos, y Juntos por el Cambio, cómo se configuró. Había una pata por ahí vinculada a la ética y a la transparencia, que uno podría decir que la representaba fielmente Elisa Carrió, pero hay muchos diputados y referentes legislativos que se conformaron alrededor de esta bandera. Bueno, este acomodamiento nuevo, la verdad que esto que ha ocurrido ayer es un trago bastante amargo, pero bueno, tiene que ver con un proceso. Yo hace unos días escribí una columna en Perfil que decía que al oficialismo le hacía falta más Bilardo y menos Venegas Lynch, en el sentido que necesitaba pragmatismo, aproximarse a los temas con más flexibilidad. Y bueno, este es un trago amargo y tiene que ver con la construcción, donde siempre en las coaliciones políticas, por ahí, y en una de esas uno piensa, los mejores arreglos son siempre los arreglos donde todos se llevan un poco, pero de alguna forma todos siempre se terminan quedando con la cara larga. Si hay uno muy feliz y otros con la cara demasiado larga, la política no funciona. Y en ese sentido me parece que el avance de Milei ayer, uno podría pensar que de esa gran incertidumbre que teníamos la semana pasada, pensando de que Milei, con una suerte de mensaje del spot de campaña de Patricia Bullrich, de decir si no es todo, es nada, bueno, ayer ha dado un gran paso y ha puesto un gran pie en el terreno del pragmatismo e inclusive con la negociación de este paquete que es una suerte de maqueta de imperio mongol. Eran 660 artículos que prácticamente tocaban temas fiscales, temas de cambio del Código Civil, se introducía en el tema de divorcio, el tema de derechos de autor, la ley de tierras, de glaciares, había un montón de temas ahí. Bueno, esto es como que gradualmente ha ido perdiendo 100 artículos en la primera vuelta, otros 100 después. Es como que hay un condimento de pragmatismo y se ve claramente de que Milei ha tomado la decisión y el oficialismo de apuntar a quedarse con lo que están buscando especialmente, que es por ahí un buen paquete de privatizaciones, sobre todo para dejar la marca. Yo no creo que tengan tanta importancia en términos de lo que es la macroeconomía. Yo no sé si Milei puede pensar hoy en un paquete de privatizaciones que arroje un equivalente a lo que fueron los 80.000 millones de dólares que en su momento generó el paquete de privatizaciones de la convertibilidad. Bueno, hay que ver ahí en qué medida, me parece que hay un tema que apunta, sobre todo, Milei está apuntando a dejar una huella en la medida, mientras tanto, empieza a darle forma a ese paquete. La realidad del día a día tiene mucho más que ver con el paquete
de medidas de ajuste de Caputo que con todos estos procesos de reforma institucional. Pensemos que cualquier proceso de privatizaciones, suponiendo de que Milei tiene todos los equipos que son muy buenos, ya lo hemos visto en otra época, es un proceso que por lo menos va a durar 1 o 2 años y además implica de que haya interés por parte de actores, tanto internacionales como nacionales, de entrar a jugar en este terreno y además con el nivel de incertidumbre macroeconómica que hay en este momento. Así que me parece de que gradualmente vamos a ver de que Milei se va a quedar más bien con esa pequeña victoria temprana, pero muy importante para una fuerza que está haciendo pie. Me parece que más allá del contenido, el hecho de poder pasar una primera ley, aunque mucho más pequeña y reducida, va a ser un tema muy festejado y me parece que va a tener una devolución a nivel de los mercados, que es donde Milei ha estado sufriendo un castigo muy fuerte a partir de estas señales de incertidumbre, que por supuesto fueron tiros en el pie, autoinfligidos en la medida de que se embarcaron en un proceso demasiado dogmático y demasiado ambicioso. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir de cerca. Ha sido un gusto tenerte por aquí, Daniel, con tu análisis, con tu perspectiva de lo que está sucediendo, y me parece que nos vamos a encontrar bastante seguido este verano, que está mucho más movidito en términos políticos que otros. Un fuerte abrazo, muy amable. Ojalá. Marina, Pablo, ha sido un placer verlos y espero que podamos conversar de nuevo pronto. Que así sea. Un abrazo.